Wrong. Bluetooth mode. Ya, llegaron todos, se parece. Bien, ¿hay dudas, niños? Ojo, esa es la diferencia que hay entre el precio social y el precio mercado o precio privado desde la concepción de que solo estamos incorporando los efectos directos. Si hubiesen externalidades u otras cosas, se complejiza un poco más. Es bastante más complejo el cálculo del precio social. Pero considerando los efectos directos, eso es. ¿Hay dudas? Jóvenes. No, profe. No, profe. Ya, entonces compartimos pantalla de nuevo. Ya, el precio social, entonces, lo que hay que hacer es considerar tanto los beneficios producto de la mayor disponibilidad como lo que tiene que ver con el uso de recursos por parte de los oferentes antiguos o de los oferentes en general. Listo. Entonces vamos a una tablita resumen. Esto lo podríamos explicar como un gran sistema de inversión y que tiene que ver con qué debiera hacer cada quien en términos de las dos visiones u ópticas que se nos pueden ofrecer. Apaga el micrófono el que está con el perrito. Y esto nos dará cuenta de lo siguiente. Según lo que estamos diciendo entonces, se puede evaluar el proyecto desde la óptica privada o desde la óptica social. Y obviamente excluyendo el tercer resultado que puede a la larga igual obligarnos a tomar alguna decisión, que es el que nos declaremos indiferentes. Pero a grosso modo, el proyecto al evaluarse puede ser conveniente o no conveniente desde la óptica privada. Y también se puede evaluar desde la óptica social y puede el resultado ser conveniente o no conveniente. Si un proyecto evaluado desde la óptica privada es la celda 11, es conveniente.
y desde la perspectiva social también lo es, nos guste o no, nos guste o no, y se ha visto en todas partes del mundo producto de la pandemia, claramente esos proyectos los debieran implementar los agentes privados. Cuando es un proyecto que privadamente fue evaluado y da que es conveniente, y desde la óptica social también lo es, ese tipo de proyectos los debe emprender el agente privado. Después, si hay un proyecto desde la óptica privada que es no conveniente, pero desde la óptica social sí lo es, ese tipo de proyectos son los que debiera emprender el Estado. ¿Me siguen o no? Sí, Mientras que un proyecto de cigarrillos, de vapeadores, de copete, un bar, etcétera, y algunos otros muchos, si evaluados desde la óptica privada son convenientes, pero de la óptica social no lo son, producto que el cigarrillo produce daños pulmonares, cáncer, por lo tanto el servicio de salud público va a tener que incurrir en grandes costos, producto que la galla se va a enfermar de cáncer, o lo que tiene que ver con el alcohol, etcétera, con cuestiones que desde la óptica privada son buenas, pero desde la óptica social no lo son, porque tienen efectos negativos en la redistribución del ingreso o de la riqueza. Esos proyectos se terminan implementando. Existen los bares, hay las empresas que producen y venden tabaco. ¿Qué es lo que hace el Estado? Les coloca impuestos adicionales. ¿Qué significa eso? Si se acuerdan, eran impuestos correctivos. Y aquí ya tiene que ver con las externalidades. Lo que estamos diciendo es que el proyecto puede tener externalidades negativas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer el Estado? Dado que esos proyectos igual se van a implementar, debe tratar de desincentivar. Debe colocarles cortapisas, impuestos, algún tipo de cuota, alguna exigencia en términos de contratación de mano de obra, no tengo idea, pero le va a colocar cortapisas, es decir, lo va a hacer incurrir en costos mayores a la larga. Y hay proyectos que parece que esto se le olvidó, ya, no me voy a meter en política mejor. Hay proyectos que evaluados desde la óptica privada son malos y desde la óptica social también lo son. Esos proyectos se debieran implementar, la celda 22. No. ¿Qué les dice el juicio? Son malos privadamente y desde la óptica social también son malos. ¿Se debieran implementar? No. profe, ponga el ejemplo, por favor. No. No quiero irme con el gobierno. Algo superficial, así para entenderlo No, mejor. Para entenderlo, profe. No, si no hay nada que entender. No hay nada que entender. Basta que mire lo que ocurrió con el gobierno anterior, para que se dé cuenta. Empieza a hurgar un poquito en los proyectos que emprendieron y dense cuenta. Bien, vamos. ¿Hay dudas? No, profe. Seguimos. Entonces lo que vamos a ver ahora es un breve descriptor de en qué consiste, que es lo crucial en cualquier proyecto en la fase de formulación, que tiene que ver con el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque el objetivo último del estudio de mercado es tratar de pronosticar la demanda por el bien o servicio que se va a producir. Por lo tanto, es crucial. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de economía y cuál es el objetivo y la mecánica de la actuación del estudio de mercado. Entonces ahí están los objetivos. Y aquí una definición básica que tiene que ver con lo que entendemos por un mercado. Recuérdese que esto no tiene por qué ser una institución física. Basta aunar las voluntades del oferente y el demandante por alguna cosa para que podamos hablar que eso es un mercado.
¿Y qué es lo que es donde logramos aunar las voluntades de dos sujetos económicos que tienen deseos justo en contrario en algún instante del tiempo? Uno quiere desprenderse de algo y el otro quiere tener ese algo. Entonces, si se logra y se lleva a cabo la etapa de intercambio que ocurre en el mercado, será posible satisfacer los deseos de ambos. ¿Hay dudas? No. Bien. Lo crucial en este caso es determinar tres atributos o características. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la oferta? ¿Y cuál es la estructura del mercado? Y aquí es donde va a entrar a ser relevante algunos de los estudios que me mencionaron la otra vez, que han conocido desde el ramo de administración. ¿Se acuerdan el estudio de Porter? ¿Qué es lo que trata de medir Porter? Fuerza externa a una operación que pueden afectarla durante su desarrollo. Correcto, es decir, la Medios. actividad de un sector industrial, o de una industria o de un mercado. Efectivamente, y ahí si te das cuenta, tienen que analizar a los consumidores, a los oferentes, quién es tu competencia, etcétera, y cómo está estructurado el mercado. ¿Por qué? Porque eso en cierta medida puede definir, digo, el cómo tarificar. Entonces, wow, ¿qué pasó? Toda la mierda. Ah, es que este lo tenía animado. Error, ahí está. Ahí está, ya. Entonces, recuérdese lo básico. Allí tenemos un esquema que algunos vieron en el curso de Fundamentos de Economía. Y si se dan cuenta y si se recuerdan, en ese esquema, en ese diagrama que tenemos en la pizarra en este minuto, podemos verificar las tres interrogantes básicas del problema económico. ¿Se acuerdan cuáles eran esas tres interrogantes básicas? Demanda, oferta. ¿Qué, cómo, para quién producir? Correcto. Y eso es lo primero que usted siempre va a tener cuando definimos no me acuerdo si fue una o hace dos clases atrás, qué es lo que era un proyecto. Algunos me decían una idea. No, esa idea es lo que usted detecta aquí. El qué producir. Cuando usted analiza a los consumidores y logra detectar que hay cierta necesidad total o parcialmente insatisfecha, usted puede tener la idea de entrar a este mercado tratando de producir aquella cosa, un bien o un servicio, según sea el caso, que la gente requiere. ¿Hay dudas? No. No. ¿Hay dudas? Bien, cuando usted ya detectó el qué y le interesa, empieza a hacer los estudios pertinentes, empieza a evaluar el proyecto, estoy diciendo, está formulándolo, y va a ir a esto segundo. Y aquí se va a preguntar, bueno, dado que la gente requiere camisas, lo que voy a hacer es producir las camisas. Y aquí vamos a responder la segunda de las básicas interrogantes, el cómo producir. ¿Con qué medios? ¿Con qué técnicas? ¿Qué tecnologías vamos a emplear? ¿Qué recursos vamos a ocupar? ¿Cuánto? ¿Cómo vamos a remunerarle a los recursos? Etcétera. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? no.
Bien, después viene la etapa de intercambio. Lo intercambio, ¿qué significa? Que eso se va a llevar a cabo en el mercado, obviamente, se analiza la estructura del mercado, aquí se analiza la demanda, la oferta, la estructura del mercado, si eso es lo que estoy diciendo. Aquí respondíamos a veces la tercera de las interrogantes, el para quién. ¿Y por qué a veces? Porque ahora, si usted es dueño del proyecto, usted tiene que determinar cuál es el segmento, cuál es el mercado objetivo al que quiere llegar. Y eso no necesariamente se condice con que es un bien estrictamente de consumo masivo y es para todos. Cuando es para todos, no hay problema con el para quién. Para todos, listo. Pero en general, en un proyecto, en una empresa, lo que usted tiene que determinar es para quién. Bueno, ¿qué mercado, qué segmento, qué porción de un cierto mercado yo quiero servir? Y eso tiene que ver con el para quién. Después venía la etapa de consumo, esta fue una cuestión dinámica. Usted sabe que las necesidades son múltiples, jerarquizables y variables, que en general los recursos con los cuales vamos a contar para los actos de producción son limitados o escasos, por lo tanto hay que priorizar todo lo que saben de economía. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Profe. Ay, que la embarré. Y no lo voy a poder borrar entonces. Así. Ya. Bueno, ahí están las tres interrogantes básicas. Recuerden que le podían agregar otras tantas. El cuánto producir, cuándo y cuándo producir o consumir, según fuese el caso. La empresa se gastará todos los recursos hoy día, no será o no le importará producir mañana. Nosotros como consumidores independientes que a nivel de microeconomía dijimos que el gallo tenía que gastar todo su recurso monetario, también en el mundo real debemos preguntarnos, con la renta, con los recursos monetarios de los cuales yo dispongo, bueno, tengo que decidir cuándo consumir, cuándo me gasto la plata. ¿Me la gasto todo hoy día y nada mañana? No sé. Son decisiones que tenemos que ir respondiendo. A nivel de la economía, digo. ¿Hay dudas? Jóvenes. No, profe. Ya. Qué tontera. Bueno. Aquí, recuerden, estamos en el estudio de mercado. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Ojo, he puesto en un orden absolutamente arbitrario, que no necesariamente es, valga la redundancia, en orden de importancia. Casi con certeza hay uno de estos que siempre es recomendable estudiar por extensión. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? A lo siguiente. Hay distintos mercados que se deben analizar y que tiene que ver, por ejemplo, con el análisis de Porter, con el análisis PEST, etc. ¿Qué mercados? Los proveedores, los competidores, distribuidores, consumidores y el sector externo o el mercado exterior. ¿Por qué creen ustedes que es importante el estudio de los proveedores en algún proyecto cualesquiera? Porque es una de las partes interesadas que puede afectar igual en la empresa, en las ventas, en todo. Correcto. Recuerden, la concepción de proveedor, ¿qué es lo que es? Es aquel agente económico que es un oferente más. ¿Pero de qué? De los factores productivos. Es el individuo, el sujeto económico que me va a hacer llegar aquellos factores, no tiene por qué ser uno el proveedor, pueden ser varios, estamos hablando en términos genéricos, es el que me va a aportar los factores productivos o los insumos para el producto que yo quiero fabricar.
para el bien o servicio que yo quiero fabricar, capaz de satisfacer necesidades. Cierto. Recuerden, del flujo circular de la renta está el mercado de los bienes y servicios y el mercado de los factores productivos. Nuestros proveedores operan en ese mercado, en el mercado de los factores productivos. ¿Hay dudas? No. ¿Qué me dijiste? No entendí nada. Dije que no. Disculpa. Ah, ya. Competidores. ¿Por qué es importante que es parte del análisis de Porter, por qué es necesario analizar a los competidores? Para saber cómo es el porcentaje de, por decirlo así, de posesión del mercado de tal producto y también de cómo está introducido el producto en el mercado. Bueno, si te das cuenta, y es muy bien dicho lo que has dicho, ciertamente esto tiene directa relación con cuál es la estructura del mercado. Porque claramente si nos metemos en algún mercado y observamos que no hay una gran competencia, les pregunto, eso, para ustedes, ¿qué les dice el juicio? ¿Será lo mismo que operar en un mercado altamente competitivo donde hay una gran cantidad de competidores? No. No, porque obviamente nos va a permitir tarificar, es decir, determinar nuestra estructura de precios de venta de distinta manera. Si el mercado está abarcado o siendo satisfecho por una pequeña cantidad de empresas, obviamente podemos ejercer, sin serlo, porque por definición no existen, podemos ejercer un cierto poder monopólico. Y eso nos va a permitir entonces, reitero, tarificar de una cierta forma. Colocarle precio a la cosa, estoy diciendo, tarificar de una cierta manera. Por lo tanto, es importante. Y eso además, al estudiar los competidores, vamos a ver, bueno, qué tan intensa es la rivalidad entre ellos. También puede darse el caso, y lo han escuchado y lo hemos visto a nivel societario, que al ser poquitos competidores, estos puedan llegar a coludirse, ponerse de acuerdo, que es lo que ha pasado en alguna empresa de retail, las farmacias, los pollos, el papel higiénico, etcétera. ¿Por qué es importante el análisis de los distribuidores, creen ustedes? Quizás para conocer el alcance que van a tener los productos por aquellas personas que son las encargadas de llevarlo a los clientes finales. Correcto. Y si lo ven en términos más genéricos y lo piensan en términos de cadena de suministro, no solo lo vean, pero es importante lo que me está diciendo y es correcto, no solo lo vean en términos de el cómo daremos a conocer nuestro bien y servicio dentro de la masa o la población o la sociedad, sino que también velo, digo en el contexto más importante, porque está bien, yo tengo proveedores, pero no siempre, o puede que no sea el caso, yo tengo que ver, bueno, cómo hago llegar esos insumos, esos factores productivos a la empresa. Todo lo que es la logística interna y la logística externa es importante en el análisis de los distribuidores. Pero esencialmente, ¿a qué está enfocado eso? Al determinar cuáles van a ser las corrientes, cuáles van a ser las fuentes, a efecto de que nosotros demos a conocer nuestro bien o servicio a los consumidores finales. Efectivamente, ¿qué es lo que has dicho? Creo que fue el Brandenberg. Por la voz creo que es Brandenberg. Sí, fui yo. Que no estoy mirando la cuestioncita del que tiene la palabra. Bien, ¿por qué los consumidores serán importantes, creen ustedes? El estudio de los consumidores, a eso me refiero. Para saber qué es lo que quieren. Bueno, para partida o de partida, obviamente para eso, para detectar las necesidades total o parcialmente insatisfechas. De modo que nos nazca la idea
de dedicarnos a alguna actividad. Profesor motivo. Profe, se Profesor, murió se el muteó. micrófono. Ya. ¿Y en qué estábamos entonces? No sé dónde quedé, pues. Ah, los consumidores, lo que me dijo la compañera, obviamente para detectar el qué producir. Y también para determinar, obviamente, cuáles pueden ser los eventuales satisfactores a aquella necesidad insatisfecha. Puede haber más de alguna opción y por lo tanto usted debe ser capaz de discernir, bueno, cuál es la mejor y sobre esa, o un conjunto de esas, si es que tiene la opción, empezar a hacer los estudios, los análisis pertinentes. Pero ciertamente este es el mercado crucial, porque al analizar a estos, esencialmente lo que vamos a ser capaces es de determinar cuál es la demanda insatisfecha, ya sea en pesos o en unidades, pero obviamente eso nos va a permitir ir en la cadena productiva hacia todo lo que viene detrás, cuáles son los procesos, cuáles son las tecnologías, cuál es la mano de obra, dónde me voy a localizar, etcétera. Hay dudas que a propósito lo puse en cuarto lugar, pero ciertamente debiera ser al que mayor cantidad de tiempo y recursos le destinemos en términos del estudio. Y hay un quinto mercado que dependerá de las características del bien o servicio o de nuestros objetivos empresariales como empresa a lo que nos dediquemos. ¿En qué sentido? En el sentido de tenemos que analizar el mercado externo del resto del mundo, ¿eh? Mírenlo así, el sector externo propiamente tal. No es lo que está fuera de la empresa. Eso ya está en los distribuidores, competidores, proveedores, etcétera. Si usted se dedica o se dedicara a la producción de celulares, que no es el caso, o a la venta de celulares, hagamos una más fácil todavía, venta de celulares, aquí en Chile se fabrican celulares. No. No. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Y lo que hace la mayoría de la galla que está en ese negocio, o todos, no la mayoría, todos. ¿Fabricarlo en el extranjero? Correcto. Y eso tiene que determinar entonces cuáles son los mejores proveedores internacionales a efecto de comprar los aparatos que usted quiere o desea vender. Efectivamente. Profesor, Dígame. ahí dentro de determinar los proveedores internacionales se refiere también, por ejemplo, a en qué país me voy a ubicar donde pueda encontrar quizá tasas de impuestos menores o algo por el estilo. Sí, podría ser el caso. Ya. Podría ser el caso de que tú no quieres participar de la economía nacional, sino que te vas a ir afuera. O, si bien te vas a ir afuera, todo lo que produzcas, voy a hacer una estupidez, todo lo que tú produzcas en China, si es que los chinos te permiten instalarte, ese es otro tema, con la cuestión política de ello, pero si te llegaran a permitir instalarte y tú lo que produzcas allá lo vas a exportar hacia Chile, sí, puede ser una decisión, pero obviamente todo eso es lo que hay que analizar. Si usted requiere materias primas importadas, está produciendo algo, pero requiere una parte de la cosa que está produciendo que no es capaz de ser satisfecha en Chile, tendrá que importarla. Ahí pasa a ser importante el análisis del sector exterior. O, como en el caso del agro, del mercado agrícola en Chile, muchas empresas lisa y llanamente no les importa el mercado chileno por la gran diferencial de precios que hay entre, también voy a decir una tontera, entre el kilo manzana en China y el kilo manzana en Chile, 1.290 en Chile, y 7.800 pesos en China, y si usted le deduce los fletes y todo lo que quiera, igual la diferencia es sustancial, usted por definición puede, y que tiene que ver con el para quién, usted por definición dirá, yo me voy a dedicar estrictamente a la exportación de estos bienes, punto. Y no le importa el mercado nacional. Pero son decisiones que tiene que ir tomando y analizando. Hay dudas, al revés, analizando y tomando. Hay dudas,
No, profe. Ya. No. Bueno, y esto, ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, también existe para este análisis una cierta temporalidad. Ciertamente, lo que nosotros pretendemos es analizar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado en distintos mercados, en algún mercado en particular. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Pero obviamente lo más importante en términos temporales, y que tiene que ver con lo que describimos el otro día como el perfil del proyecto, ciertamente lo... Apague el micrófono, el que está pasando una lija por el banco parece. Lo más importante de todo, recuérdense, era para la detección de ese perfil, que era el comportamiento de los flujos futuros. Y eso es lo tercero que tenemos dispuesto aquí. Es muy importante el análisis histórico, cuando lo hay. Es importante la situación actual, cierto, pero lo más importante para efecto de la evaluación del proyecto es obviamente la determinación de los pronósticos o proyecciones de ventas, de ingresos, costos, todo lo que hemos visto en el perfil. ¿Y por qué puede ser importante cuando exista? En general, el ser humano actúa por analogías históricas. Si usted en el tiempo, en su vida, se vio enfrentado a determinado estímulo y le fue medianamente bien actuando de cierta manera, ceteris paribus las condiciones, cuando se vuelva enfrentado a ese mismo estímulo, es dable pensar que usted pueda responder medianamente similar. ¿Hay dudas? Así actuamos en general los seres humanos. Usted cuando estudie para la prueba y le caigan los ejercicios de la prueba, decir, este es parecido a lo que hice. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Una analogía histórica. Se está recordando de lo que usted hizo en el pasado y va a tratar de responder de similar forma. ¿Hay dudas? Jóvenes. No, profe. Ya. ¿Y por qué es importante también? Por una cuestión que está acendrada en nuestro modelo mental. Muchas veces, o las más de las veces, yo me comporto hoy día, y que tiene que ver con lo mismo, si no estoy saliendo del concepto, yo me comporto hoy día de la forma en que cómo me he comportado en el pasado y me ha ido medianamente bien. Y si fuese así, significa que mi comportamiento en el futuro, mientras no existan cambios estructurales, significa que el comportamiento en el futuro, reitero, será más o menos equivalente. Bueno, eso es lo que usted hace cuando pronostica, a menos que tenga una bolita de cristal y sea capaz de leer a cabalidad del futuro, y ahí puede ponerse en distintos escenarios y estadios. Pero el común de la gente, cuando hacemos un pronóstico de demanda, nos sustentamos, bueno, en que más o menos esto, o algunos atributos, algunas variables, que tiene que ver con el enfoque que teníamos en economía, se van a comportar bajo la condición de ceteris paribus. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Y aquí, recuerden, usted compara un proyecto contra otro o contra algo. ¿Se acuerdan de eso? Lo que vimos hace ya una clase, o no me acuerdo cuántas. Sí. Listo. Sí, profe. Ahí, entonces, siempre hemos de analizar la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Con el cuidado siguiente. En este caso de la situación sin proyecto, muchas veces, sobre todo ustedes, que lo han vivido seguramente y lo conocen de otras materias, en la situación sin proyecto, no lo vayan a entender eventualmente que no significa hacer nada, sin dejar la cuestión en status quo.
Muchas veces esa situación sin proyecto, en el caso de la adscripción, por ejemplo, de una nueva tecnología en un proceso cualquiera, no significa que yo comparo el no hacer nada contra incorporar la nueva tecnología, porque también el análisis y la diagnosis de la situación actual me puede permitir impetrar aspectos de mejora que signifiquen seguir con la tecnología tal cual, pero modifico alguna parte o una etapa del proceso y lo mejoro, lo optimizo. ¿Me siguen o no? En vez de adscribir una otra tecnología. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No siempre la situación sin proyecto significa no hacer nada. No. Si ya estás dándote cuenta de que en apariencia puedes tener un cierto problema, lo vas a diagnosticar y existe la eventual posibilidad de que lo subsanes o mejores. ¿Hay duda? No, profesor. Ya. Bueno, y aquí es importante ya cuando estamos en la situación con proyectos, es decir, nos vamos a plantear en ese escenario y vamos a realizar el estudio de mercado y que tiene que ver con lo que decíamos delante, el qué y el para quién. Muchas veces cuando se trata sobre todo de productos que no son por alcance o por características masivos, si yo me puedo dedicar a la producción de pan, sin duda. Eventualmente y nominalmente, ¿para quién es? Para todos. Si me dedico a la producción de marraqueta, la marraqueta más o menos entre el Jumbo, la panadería de la esquina, el Líder, el Unimar, la panadería de la otra esquina, esa marraqueta, si la fabrican ellos, más o menos similar. Pero por una cuestión geográfica, si bien es un producto de naturaleza masiva o de características de consumo masivo, obviamente yo no, si me ubico aquí en la Plaza Italia, sería pésimo negocio en todo caso, pero bueno, ya, digamos, en la Plaza Italia es muy poco probable que venga gente de San Bernardo a comprarme. Entonces, por una cuestión territorial geográfica, por muy masivo que sea el producto, voy a tender a segmentar o a orientar hacia cuál va a ser de verdad el grupo objetivo al cual vamos a tratar de acceder con nuestro bien o servicio. Y allí es lo que conocen o habrán escuchado, tiene que ver con lo que se conoce la segmentación de mercado. Y esa segmentación usted la puede hacer a grandes rasgos, y la básica es entre el consumidor institucional, por ejemplo, y el consumidor individual. Y dentro de ellos, en cualquiera de esos dos estratos, usted puede segmentar por algún otro tipo de atributos o variables. Por perfil socioeconómico, por perfil etario, por género, por rango, por sexo, por nivel de estudios, por lo que quiera. Hay una infinidad de variables psicodemográficas que nos permiten segmentar, y eso significa particionar y tratar de determinar de mejor manera cuál es el conjunto de individuos que tienen un comportamiento más o menos similar dado el bien o servicio que yo quiero vender. ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Profe? Dígame. Por casualidad, usted, respecto a esta segmentación de mercado, Hey. ¿cuáles serían las mejores formas de hacerlo? Porque sé que desde hace un tiempo ya la forma que era cuantitativa ya no va, sino que desde hace unos años atrás ya ha sido la forma cualitativa. Sí, pero eso nunca puede estar ajeno de lo cuantitativo, porque no olviden nunca lo que les dije y que aquí lo dice. El fin último de la estrategia comercial y del estudio de mercado es ser capaz de determinar la demanda. Y la demanda significa que tú tienes que llegar a decir, voy a vender 100 unidades de la cosa en enero, 105 en febrero, 108 en marzo, 97 en abril, etc. Si no basta lo cualitativo, quizás para un servicio, y aún así, porque los servicios también necesitas conocer, bueno,